Andy, Sí, ¿me bro. escucha? Andy, Sí. silencie el micrófono porque se escucha su mamá pasando la asistencia. Ah, ya. En la parte inferior está el micrófono, Que estoy en teléfono. pero no puede silenciarlo. No, no sé dónde está. En la parte inferior de la pantalla, selecciona la pantalla, en la parte inferior está un micrófono. En la parte inferior de la pantalla. Sí, no aparece. No, solo tengo un botón de información, el del chat y de unas dos personitas ahí. Mm, En el botón de información, no creo que en la información aparezca. Bueno, yo lo voy a silenciar ya. Ya. No, lo silencié, pero igual se escucha. O no sé si escuchaba. No, no, yo no escucho nada. Ya no escucha, ¿verdad? No, Pero creo que no puedo activarle el sonido a Andy. Andy, para activar el audio, el sonido debes de activarlo ustedes de la pantalla porque yo ya le silencié. ¿Sí le aparece o no le aparece? No le escuchamos, Andy. Ahora lo silencié y no le escuchamos, Andy. Trata de debe estar ingresar. haciendo algo mal. Sí. En la pantalla debe aparecer el micrófono. Al lado del símbolo de colgar llamada, salir de llamada, está el símbolo del sonido. Ahí desactivó la cámara. Ahí colgó. Bueno, esperemos que regrese Andy y comenzamos la clase. Ya son las 7:13. Ahí está Andy. Y ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, Andy. sí, ¿Sabe ya. dónde, sabe Sí, dónde silenciar o no el micrófono? sí, ya sé dónde es. A ver, Tengo que tocar silencio. Tengo que tocar su pantalla para que me salga el botoncito de colgar, grabar y, y silenciar. A ver, trate de silenciar. Actívelo nuevamente. Ah, Ya, muy bien. Ya, ¿entendido entonces? sí. Ajá. Sí, bueno, entonces vamos a dar inicio a esta clase. Los asistentes del día de hoy son Andy y Antonio. No es necesario pasar la lista, ¿sí? Eh, bueno, empezamos la clase primero saludándolos, buenos días. Buenos días, profe. Eh, Bueno, para mí es un placer estar una vez más con ustedes, ¿sí? Vamos a tratar de que estas clases sean lo más participativa posible. Por favor, necesito que a la hora de empezar cada clase se ubiquen en un lugar cómodo, ¿sí? Que tengan a la mano lápiz y papel o un cuaderno y un lápiz, porque en ocasiones voy a realizar preguntas y ustedes deben de responderlas en esa hoja, ¿sí? Hoja o cuaderno. Al final de la clase
yo les daré indicaciones si deben o no deben subir lo que realizaron, las actividades que realizaron a la plataforma, ¿sí? De igual forma, es importante que tengan el micrófono apagado mientras estoy dando la clase. De igual forma, estar pendientes en el momento en que les conceda la palabra a cada uno de ustedes para que responda una pregunta, ¿sí? Del tema. Entonces, vamos a dar inicio a la clase con las indicaciones que les acabo de dar. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar silenciando el micrófono. Profe, Dígame. ya voy a buscar la hoja y el papel, que no tengo la hoja y el lápiz para que Vaya, pueda vaya, escribir. vaya un momento que lo esperamos entonces. Ok. Antonia, Dígame, profe. ¿sabe dónde silenciar el micrófono? Sí. Sí, bueno, vamos a empezar con eso. Silencie el micrófono, por favor. Ya, Muy profe. bien. Muy bien, Andy. Vamos a empezar silenciando el micrófono, por favor. Ya. Entonces, en este momento voy a compartirles la pantalla. Andy y Antonia, ¿observan la pantalla? Activen el micrófono, por favor. Cuando se les haga la pregunta, deben activar el micrófono, responder, desactivar. Nuevamente, cuando les vuelva a hacer la pregunta, activan el micrófono, responden y desactivan. ¿Entendido? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿logran ver la pantalla? sí. Sí, profe. Sí, a ver, por favor, Antonia, léame la pantalla. ¿Qué aparece en pantalla? Dice clase 1 proporciones. ¿Cómo? Octavo, clase 1 proporciones. ¿Proporciones? ¿Qué cosa más? Le leo lo azul, es azul. ¿Qué dice acá? ¿En qué parte? Donde estoy señalando con el cursor de... A ver, Sí. dice, ahí hay unos dados con números y signos Ya, pero la clase uno, ¿de qué trata? de las proporciones. Proposiciones. Proposiciones. Proporciones, ya. Ah, muy bien. Ya, entonces, continuamos, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta clase? En esta clase lo que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se dio de esta unidad o de lo que hasta donde se avanzó en esta unidad cuando estábamos en clase, ¿sí? Entonces, vamos a empezar esta clase con con una pregunta, ¿sí? Esta pregunta, no sé si la recuerdan, se realizó en clase, ¿sí? Por favor, Andy, me lee la pregunta y el problema. Es, ¿será posible o no? Con 3 cortes de esta torta, ¿será posible obtener 8 proposiciones iguales? Demuéstralo gráficamente. Muy bien. Entonces, Andy y Antonia, en la hoja que tienen, ¿sí? Van a realizar o van a dar solución a ese problema. ¿Recuerdan el problema?
Antonia, ¿recuerda el problema? Me estoy tratando de acordarme, pero en realidad no. Pero lo vimos en clase, ¿recuerdan? Sí, la foto sí me acuerdo. Sí, pero lo demás no. Ajá, ¿cómo es la solución entonces? A ver, traten de pensar. Se corta por el medio, luego por abajo y por dos ¿Cuál- cortes. ¿Cuáles son los tres cortes? Los tres cortes por el medio del pastel es Ujú. así, Ajá, muy por, bien, por encima hacia abajo, un corte hacia abajo y luego otro hacia el lado. muy bien. Entonces, van a tratar de responder la pregunta. ¿Será posible o no es posible? Si es posible. Sí, Si sí es es posible. posible. Entonces colocan si es posible y hacen el dibujito. ¿Entendido? Ya. Sí, O sea, copiamos la pregunta y la Sí, respuesta y van a colocar la fecha, ¿sí? El ya. tema que es proposiciones, escriben la pregunta y dan la respuesta allí. Ya. Bueno, mientras ustedes avanzan, ¿cómo quedaría la solución? Bueno, la solución sería, si es posible, los tres cortes de la torta estarían dados de la siguiente forma. Y estos son los tres cortes. Cortamos haciendo una cruz al pastel y luego en la mitad del pastel, ¿sí? Esos son los tres cortes. Así obtenemos las 8 porciones iguales. Ya. ¿Entendido? Sí. ¿Culminaron? No. Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Bueno, continuamos. Vamos a ver a continuación qué son las proposiciones. Antonio, por favor, léame qué es una proposición. Una proposición es una afirmación de la que se puede decir si es falsa o verdadera. Muy bien, Antonio. Entonces, Antonia, la pregunta es para usted. ¿Cuándo una oración no es una proposición? ¿Recuerda? Cuando una oración no es una proposición, Sí. cuando no es simple o compuesta. No, Antonia. A ver, ¿Recuerda o no recuerda? no. Bueno, continuamos entonces. Andy, por favor, léame lo que dice el joven acá. el valor de verdad de una proposición es Se determina. se determina asigna- asignándole verdadero o falso, según corresponda. Muy bien. Entonces, ¿qué es una proposición? Bueno, una proposición es una afirmación de la que se puede decir si es verdadero o falso, ¿sí? El valor de verdad de una proposición se va a determinar asignándole B si es verdadero y F si es falso, ¿sí? Bueno, de esta definición tenemos unas observaciones. La primera es,
que las preguntas, órdenes o exclamaciones no son consideradas proposiciones. Esa era la pregunta que le estaba realizando hace un momento a Antonio. ¿Cuándo una proposición no es una afirmación? Cuando es una pregunta, una orden o una exclamación. Cuando son estos tres tipos de oraciones, no son consideradas proposiciones. ¿Entendido? ¿Recuerdan? Entonces, Andy, ¿entendido por ahora? Sí, todo bien. Antonia, ¿entendido por ahora? Sí, profe. Muy bien, avanzamos. La siguiente observación dice lo siguiente. Se utilizan letras minúsculas para nombrar proposiciones. A ver, Antonia, ¿cuáles son las letras que se utilizan las más comunes para nombrar proposiciones? Em, la A, la R, eso de ahí. La A, la R. ¿Cuál otro? Creo que la S. Ya va, espérenme un momento. Voy a dejar de compartir. Hay alguien que está tratando de ingresar. Ay, Buenos días, Doménica, ¿cómo está? Buenos días, profe. Bien. La clase empezó ya hace unos minutos. Voy a volver a compartir la pantalla para continuar la clase. ¿Sí? Ok, gracias. Ya. Aquí tú tienes para bloquear el... Muy bien, entonces continuamos. Antes de continuar, por favor, Doménica, quiero que escuche las siguientes instrucciones que les di a los demás estudiantes. Es importante que siempre a las clases se ubiquen en un lugar cómodo, ¿sí? De igual forma, en el momento en que se inicie la clase, el micrófono debe de desactivarlo. Deben estar pendientes en cada momento a las preguntas que realice. Y si la pregunta va realizada hacia un estudiante en particular, el estudiante debe activar el micrófono, responder y luego desactivar el micrófono, ¿sí? La otra instrucción que les di es que deben estar ubicados con un lápiz y un papel, porque les voy a realizar preguntas durante la clase y al final de la clase deben de subir la actividad a la plataforma si se los solicito. ¿Entendido, Antonia? Doménica, perdón. Sí, sí, profe. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Entonces, quedamos acá. Sí, vimos que una proposición es una afirmación de la que se puede decir si es falsa o verdadera. ¿Sí? El valor de verdad de una proposición se le asigna B si es verdadero y F si es falso, según corresponda. Las observaciones de esta primera definición, como venía comentándoles, era que, en primer lugar, las preguntas, órdenes o exclamaciones no son consideradas proposiciones y además de eso, tenemos que las letras con las que se nombran las proposiciones son la P, la Q, la R y la S. Esas son las más comunes. Son letras minúsculas y con esas letras denotamos lo que es una proposición. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. La pregunta es para Antonio. Esta oración, por favor, léame la oración y respóndame. ¿Es o no una proposición? Ningún mamífero vive en el aula, en el agua. ¿Es o no una proposición?
Sí, sí es. ¿Sí es una proposición? Sí, A ver, ¿se le puede dar un valor de verdad a esa oración? sí. Muy bien. Entonces, esta oración, si es una proposición, ¿por qué? Porque podemos asignarle un, un valor determinado, si es verdadero o falso. ¿Entendido? Bueno, continuamos con la siguiente oración. Doménica, lea por favor la oración y responde si es o no una proposición. Estudie. No es una proposición porque tiene signo de exclamación. Muy bien. Entonces, estudie no es una proposición porque es una exclamación, ¿sí? Continuamos. Andy, por favor, léame la oración y responde si es o no una proposición. Mañana lloverá. ¿Es o no una proposición? No es una proposición. ¿No es una proposición? No. Muy bien, entonces, Doménica, por favor, respóndeme. ¿Es correcta la respuesta de Andy? No, Entonces, mañana lloverá, ¿es o no es una proposición? sí es, porque se puede Sí decir que es, es correcto sí o es no. una proposición, porque puedo asignarle un valor de verdad. ¿Entendido? Entonces, Andy, por favor, preste atención. Las que no son proposiciones son las preguntas, las órdenes o las exclamaciones. ¿Sí? Entonces, recuerde que a una oración, si yo le puedo asignar un valor de verdad, ella va a corresponder a una proposición. Entonces, mañana lloverá es una proposición. ¿Sí? Y por último, Antonia, léame la oración y responde si es o no una proposición. Sudamérica es una isla gigantesca. Muy bien. ¿Es o no una proposición? Sí es. Si es una proposición. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo le puedo asignar un valor de verdad a esta oración. Ujú. Bueno, continuamos con el resumen de lo que se había dado en clase. ¿Entendido? Lo siguiente que vimos fueron las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Doménica, por favor, respóndame si es de recordar qué es una proposición simple. Es cuando... No me acuerdo. ¿No recuerda? Muy bien. A ver, Antonio, por favor, respóndame. ¿Qué es una proposición simple? Cuando escribimos oraciones que, o sea, solo que solo tenga una oración. Ajá, le falta allí algo, Antonio. Ya no sé. A ver, Andy, ¿qué es una proposición simple? Es una oración que está compuesta de una oración que se puede determinar si es verdadero o falso. Mm, bueno, Antonia y Andy, le falta algo a la definición para que esté completa la respuesta. Entonces, vamos a ver qué es una proposición simple. Vamos a recordar. A ver, Andy, por favor, léame qué es una proposición simple. Una proposición simple es una afirmación que consta de una sola oración gramatical. Gramatical. Ujú. Es decir, no tiene palabra de, de enlace tales como y, o, entonces, si, y, solo, si, entre otras. Ajá, entonces, ¿qué es una proposición simple? Es una afirmación que consta de una sola oración gramatical, que era lo que nos comentaba Andy y Antonio, ¿sí? Pero además de eso, ellas no tienen enlaces, que son el y, el o, entonces, sí, solo sí, entre otros, ¿sí? Esas proposiciones simples no tienen estos enlaces. ¿Entendido?
Bueno, continuamos. ¿Qué es una proposición compuesta? Bueno, entonces una proposición compuesta es una afirmación conformada por dos o más proposiciones simples que se conectan mediante las palabras y, o, entonces, sí, solo sí y no. Entonces, a diferencia de una proposición compuesta, de una simple, la proposición compuesta está conformada por dos o más proposiciones simples. Y van a estar conectadas mediante estos conectores. Y, o, entonces, sí y solo sí, o el no. ¿Entendido por ahora? ¿Ya recordaron lo que era una proposición simple y una proposición compuesta? Por favor, respondan todos. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. En las proposiciones simples, yo puedo negar la proposición simple. ¿Y cómo lo hago? Bueno, se le antepone a la expresión no es verdad que, y colocamos la oración, o simplemente incluimos un no. ¿Sí? Si tengo una proposición P, su negación es de esta forma. Este es el símbolo de la negación, ¿sí? Entonces, si una proposición es verdadera, su negación va a ser falsa. Y si una proposición es falsa, su negación es verdadera. Esta es la tabla de verdad para una negación. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan todos? Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Entendido Sí, por profe. ahora? ¿Entendido por ahora? Sí. Bueno, avanzo. Entonces, tengo el siguiente ejemplo. Tengo la proposición P. El 10 de agosto se celebra el Día de la Independencia de Ecuador. Por favor, en la hoja que tienen, van a escribir la proposición y van a responder su negación. Es decir, van a escribir quién es no P. Antonio, por favor, ¿cómo quedaría la negación de esa oración? El 10 de agosto no se celebra el Día de la Independencia del Ecuador. Muy bien. Entonces, eso lo van a escribir en la hoja, por favor. Entonces, la solución del ejemplo nos quedaría de la siguiente forma. La negación de la proposición P es, y se escribe el simbolito de la negación junto con, con la letra que se le asigna la oración, ¿sí? Y quedaría el 10 de agosto no se celebra el Día de la Independencia de Ecuador. Continuamos. Conectivos lógicos. ¿Recuerdan cuántos conectivos lógicos tenemos y qué es un conectivo lógico? Andy, No me acuerdo. ¿no recuerda cuántos son los conectivos lógicos? Mm, ¿Cuatro eran? ¿Qué, ajá, ¿qué es un conectivo lógico? Conectivo lógico. Es un... sí, Ajá, el sí no le falta algo. sí, solo sí. Sí, solo sí es un conectivo lógico, muy bien. Y, ¿Qué otro? El y, muy bien. ¿Qué o, otro? O, o. muy bien. ¿Qué otro? mm, mm, mm,
tal vez. No. A ver, Antonia, ¿cuáles son los otros dos conectivos lógicos que le hacen falta nombrar a Andy? No. El no, muy bien. ¿Y el otro? Sí, entonces. Muy bien. Entonces, vamos a recordar qué son los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son palabras de enlaces. Recuerden, son palabras de enlaces usadas para unir dos o más proposiciones simples. ¿Y cuáles son los conectivos lógicos? Bueno, los conectivos lógicos son el y, el o, el sí entonces, el sí y solo sí y la negación. Estos son los símbolos de cada uno de los conectivos lógicos y su respectivo nombre. Al y lo conocemos como la conjunción, al o como la disyunción, el sí entonces como la implicación, el sí y solo sí es una equivalencia, se simboliza con una doble flecha, y la negación como negación, ¿sí? Y este es el símbolo de la negación. Entonces, tenemos a continuación el siguiente ejemplo. Lea, por favor, Doménica, ¿qué dice el ejemplo? Escribir la siguiente proposición compuesta usando los símbolos lógicos. Los símbolos El 10 de agosto se celebra el Día de la Independencia de Ecuador y el 12 de octubre el Día de la Interculturalidad. Muy bien. Entonces, acá el objetivo es escribir cuáles son las dos oraciones o las dos proposiciones simples y cómo me quedaría en símbolos esta proposición compuesta. Entonces, Antonia, ¿cuáles son las dos proposiciones simples? Las dos proposiciones simples. Sí, ¿cuáles son? La primera, el 10 de agosto se celebra el Día de la Independencia del Ecuador. Y el 12 de octubre, el Día de la Interculturalidad. Entonces, la primera oración, ¿cómo quedaría? Repita una vez más, por favor. El 10 de agosto se celebra el Día de la Independencia de Ecuador. ¿Y la segunda oración? Y el 12 de octubre, el Día de la Interculturalidad. ¿Con el i? No, con el I no. Solo el 12 de octubre. Ajá. ¿Y qué símbolos utilizaríamos para enlazar a esas dos proposiciones? El símbolo del I. Del i, que es este, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo quedaría el ejemplo? Bueno, la oración P sería: el 10 de agosto se celebra el Día de la Independencia de Ecuador, y Q sería: el 12 de octubre se celebra el Día de la Interculturalidad, ¿sí? La proposición se puede escribir como, ¿y cómo quedaría esta proposición escrita en símbolos? Bueno, quedaría de la siguiente forma: P, este sombrerito que indica el I, Q. ¿Entendido? ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, profe. Sí. Ya, muy bien. Creo que ya estamos llegando al límite de la clase. Había una comparación, bueno, tenía acá una comparación, pero lo dejaré para la siguiente clase, ¿sí? Ya el tiempo se nos acaba. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, Sí. la siguiente clase continuamos con el repaso que estábamos dando y vamos a avanzar con el siguiente tema, ¿sí? El siguiente tema que estábamos por ver era el siguiente conectivo lógico. ¿Qué conectivo lógico era el que continuamos ver? ¿Recuerdan? ¿No? Sí, sí. Vimos la disyunción, la conjunción, ¿y qué continúa? La La negación. implicación. La implicación, ¿sí? Bueno, entonces,
No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase del día de hoy, No. ¿no? No, profe. Bueno, las clases van a ser realizadas de la forma en que les acabo de dar, ¿sí? Van a ser participativas, todos deben de participar. Y, bueno, no habiendo preguntas, me despido de ustedes. Es un gusto haberlos visto y conversado con ustedes. Chao. No, profe. Chao, profe. Ya, Chao, que profe. estén bien. Chao. Chao.